La gran guerra sobrenatural que se libra a lo largo y ancho del universo y que lo describe también el apóstol Pablo en la carta a la iglesia de Éfeso, es entre Dios, sus ángeles por un lado, las fuerzas de Satanás por otro, y puesto que los cristianos pertenecemos a Dios, estamos involucrados en este conflicto espiritual. Al ser atacados por medio de numerosas acechanzas del diablo, el enemigo de Dios se convierte también en nuestro enemigo. Pablo lo describe como el adversario. Y recordemos que acechanza, que se describe también en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, versículo 8 y 9, esta palabra literalmente se traduce como un término que se deriva de la palabra método. Implica el concepto de sagacidad, de engaño, y Satanás es sagaz para engañar. Este término se usaba con frecuencia para hablar de un animal salvaje que estaba esperando el momento para acechar con cautela y luego se lanzaba de forma inesperada y sorpresiva sobre la presa. Las acechanzas malignas de Satanás son fabricadas por él con base en la arteria de su engaño. Yo le suplico que abra usted su Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4. Y veremos un tema a la luz de la palabra de Dios: libertad en Cristo Jesús. Un hombre de Dios que escribiera entre algunos de sus libros el libro Cerdos en la Sala, en las primeras páginas, este hombre, Frank Hammond, mencionaba que el 90% de cristianos o de personas que llegamos a Cristo Jesús, llegamos lastimados, heridas emocionales, con traumas del pasado, rechazados, y también la Biblia nos enseña que llegamos con consecuencias de herencia. La Biblia nos describe también que así como la maldición pasa de generación en generación, esta misma también a través de la sangre, ¿verdad? Ahí se transmiten el gusto, la forma de tu papá, de tu mamá, pero también se transmiten algunas cosas que veremos a la luz de la palabra de Dios, espirituales. Jesucristo, el Hijo de Dios, Juan capítulo 1, versículo 1, paréntesis, la manifestación del Dios invisible, del único Dios vivo, se hace visible. El Logos, la palabra, el verbo, la luz verdadera vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas. Ese Dios, el Dios que ha amado al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese Jesús, el que describe la palabra de Dios, el que dice la Biblia, el que narran las profecías del Antiguo Testamento, se cumplen en el Nuevo Testamento. Ese mismo Jesús, la revelación viviente, viene a dar salud, sanidad, restauración y dar libertad a los presos de corazón. En Lucas capítulo 4, en el versículo 14, la Biblia nos narra el principio del ministerio del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 4, versículo 14, la Biblia dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Versículo 16, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Versículo 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Esta es la primera vez que Jesucristo, después de haber sido bautizado y de haber atravesado su prueba con Satanás en el desierto, anunció su misión a este mundo. Veamos con atención lo que el Espíritu Santo nos dice en cuanto a la sanidad espiritual que hizo el Señor Jesucristo. Versículo 16, dice la Biblia: vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Jesús regresó de su prueba en el desierto. ¿Pero cómo regresó? En el poder del Espíritu Santo. ¿A dónde? A Galilea, a donde rápidamente se esparció, por lo que él estaba haciendo, la fama por toda esa tierra. Fue en el poder del Espíritu Santo que Jesús comenzaba a actuar, a hablar, a sanar enfermos, a echar fuera demonios y a hacer milagros. En el versículo 15 nos muestra cómo comenzó este precioso ministerio del Señor Jesucristo. Dice la Biblia: y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Este es el precioso inicio del ministerio del Señor Jesucristo, ya que nos muestra que visitando Nazaret, donde él había sido criado, él en un día de descanso en el Sabbat entró a una sinagoga como era costumbre y se levantó a leer. Ahí en la sinagoga no tenía predicadores o ministros especiales, sino simplemente se invitaba a alguna persona docta a leer, a enseñar, y su ministerio fue enseñar la palabra de Dios. Veamos ahora qué nos dice el versículo 17 al 19, donde veremos el desarrollo de este precioso ministerio del Señor Jesucristo. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Hermanos en la fe, era la presencia sobrenatural de Dios en la persona del Espíritu Santo, sobre la persona del Señor Jesucristo, lo que capacita, lo que habilita, lo que le da el poder a una persona para llevar las buenas nuevas. El Hijo de Dios, la manifestación hecha carne de Dios, Jesús, hombre, estaba lleno del poder del Espíritu Santo, hablando a las multitudes, hablando a las personas de la necesidad de ser libres, de conocer a su Padre. Vayamos a Hechos capítulo 10, en donde la misma Biblia nos enseña cómo una persona cristiana, nacida de nuevo, regenerada, es usada por el poder del Espíritu Santo, viviendo en santidad principalmente. Hechos capítulo 10, versículo 38. ¿La tiene usted? Y aquí el narrador dice: como Dios ungió, ¿con quién? Con el Espíritu Santo y con dunamis, poder, con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes, y la Biblia dice, sanando a todos, ¿quiénes? Oprimidos. ¿Por quién? Por el diablo, porque Dios estaba con él. Al que Dios llama, al que Dios quiere, al que Dios le dice: ven, quiero usarte, santifícate, lleva la palabra de Dios. También unge,
equipa, capacita y habilita. Segunda carta a los Corintios en el capítulo 1. Ninguna persona, si no es llena del poder del Espíritu Santo, podrá resistir las pruebas, las tentaciones, las adversidades. Segunda carta a los Corintios capítulo 1, versículo 21. ¿La tiene? Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que, ¿qué dice la Biblia? Nos ungió, es Dios. La Biblia nos enseña aquí en Lucas capítulo 4 cómo Jesús lee al profeta Isaías. En esta narración no solamente se cumple la palabra de Dios en su vida, sino que aún más muestra el ministerio del Señor Jesucristo. Predicar el evangelio. La frase buenas nuevas se traduce como tal, como evangelizar, dar las buenas noticias. El mundo se estaba colapsando, el mundo estaba lleno de inmoralidad, el mundo estaba lleno de pecado, atestado, y la libertad estaba hablándole a los hombres. Hoy día podemos nosotros decir que hay cristianos nacidos de nuevo, pero presos en su corazón. Hay personas que aún viven pensando en cosas del pasado, esclavizados, con culpa, con angustias, con depresión, con miedo al futuro, con miedo a la muerte, con miedo al qué sucederá mañana. Y es indispensable dejar al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, que no solamente esté en nuestras vidas, porque mora de manera permanente, es como se traduce la palabra morar, vivir de manera permanente, sino que seamos llenos de Él. Gálatas capítulo 5. El gobierno del Espíritu Santo en nuestras vidas no solamente nos da libertad, no solamente nos da esa libertad que todo hombre desea o quiere en la palabra de Dios, en Cristo Jesús, sino que nos da aún más dirección en su palabra, estabilidad emocional. Primera carta de Pedro capítulo 5 desde el verso 6 en adelante. Y es el Espíritu Santo que habla hoy a tu vida diciéndonos: Dios quiere darte una libertad completa, total. Que ya no vivas pensando en el pasado, que ya no tengas miedo al futuro, que ya no tengas culpa, porque Jesús vino a dar libertad a los cautivos, a los presos de corazón. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es Dios por sobre todas las cosas. Romanos capítulo 9. Sigamos leyendo lo que dice la palabra de Dios. Dice aquí la escritura en Lucas capítulo 4. Habiendo abierto el libro, versículo 17, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar el evangelio, las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado, ¿qué dice la palabra de Dios? A sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántas personas están quebrantadas de corazón? Esta frase se traduce como tal, como aplastadas por el dolor, aplastadas por la angustia, perseguidos, se sienten con culpa del pecado, calumniados, adoloridos por el sufrimiento, se sienten en bancarrota espiritual. ¿Cuántas personas pudieran cargar la Biblia hoy en este día, pero no aplicarla en su vida? ¿Cuántas personas pudieran memorizar cantidad impresionante de versículos, los 1180 capítulos que tiene la Biblia, pero ninguno de ellos ha transformado su vida? Y hoy Dios, en Mateo capítulo 11, en la voz del Señor Jesucristo, en el verso 28, nos da una esperanza a todo aquel cristiano. Tienes angustia y desespero. Alguno dirá: Dios mío, parezco una olla express. Estoy buscando a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Dios mío, hace años mi madre me abandonó, mi padre me abandonó, me siento rechazado, me siento culpable. Pero aquí el Espíritu Santo nos dice en Mateo capítulo 11, versículo 28, en los labios del Señor Jesucristo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré, ¿qué dice la Biblia? Descansar. Es tiempo de que ya tú, cristiano, que seas lleno del poder del Espíritu Santo, descanses.
Que ya no vengas cargando ahí con una losa encima de culpa, de temores, de miedos, de angustia, de desespero. Es tiempo de que se rompan las cadenas del pasado en el nombre de Jesús. Verso 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y la Biblia dice: hallaréis descanso para vuestras almas. Dios es bueno. Dios es bueno. Quiere darte paz, tranquilidad, seguridad, estabilidad emocional. Pero eso no va a ser posible si tú no vienes a la presencia de Dios, el Dios todopoderoso, el único Dios que hace las cosas imposibles, las hace posibles en base a su voluntad, el que ha creado los cielos, Jesús, Colosenses capítulo 1, el que por él han sido sustentadas las cosas, para él y por él. Ese Dios, Jesús vivo, es el que te quiere dar esa paz sobrenatural a través de la oración, a través de la comunión con el Señor, con el Padre, guiado por el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Dice Pablo en una de sus cartas: sean conocidas sus peticiones, sus angustias, sus ruegos, y la paz que sobrepasa todo entendimiento gobierne tu vida. Dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 4, versículo 18. ¿Conoces el Evangelio? Ahora conoces que el Espíritu Santo te muestra que Jesús es la palabra, la vida, que te ha venido a buscar. Juan capítulo 4, Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a los oprimidos. Pero también dice aquí mismo en este texto, en este versículo, a pregonar libertad. ¿A quiénes? A los cautivos. Y vista. ¿A quiénes? A los ciegos. Juan capítulo 9. En el verso 39. Podemos nosotros concentrarnos en algún momento en una religión popular y pensar que esa es la verdad de nuestra vida. Podemos concentrarnos inclusive en alguna teología no inspirada por el Espíritu Santo y decir: esa es mi verdad. Podemos inclusive permanecer en el misticismo, en el legalismo, en el ascetismo, en la brujería, en la hechicería, en todas esas cosas que aparentemente nos dan paz. Pero ahí no es el camino, amigo que me escuchas. Jesucristo de verdad quiere darte esa libertad. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Jesús. Y hoy es urgente que tú dejes entrar a tu corazón al Señor Jesucristo. Hoy es urgente que tú dejes al Espíritu Santo no solamente sanarte, restaurarte, animarte, porque el mismo Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan: el Espíritu de Dios, el que vendrá después, el Consolador, el Paracleto, Él te enseñará, Él te guiará. Juan capítulo 14, Juan capítulo 15, te recordará todo lo que yo te he dicho. Es ese mismo Dios que te recuerda: yo estaré contigo hasta el final de los tiempos. Pero la falta de oración, hermano que me escuchas, amigo que me escuchas, esa falta de oración ha hecho que seas preso de la pereza espiritual. La falta de oración ha hecho que tú le creas más al diablo que lo que dice la palabra de Dios. Y es por eso que en muchos hay opresión, miedo, angustia. Y Jesús nos ha venido a llamar a libertad. Dice la palabra de Dios en Juan 9:39. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, ¿qué dice la Biblia? Vean. Y los que ven sean cegados. Dice el versículo 40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Versículo 41. Jesús le respondió: si fueras ciegos, no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos,
vuestro pecado. ¿Qué dice la Biblia? Jesús vino a dar libertad, vino a dar vista a los ciegos. Aquello que cuando yo veía, Dios mío, la borrachera es pecado, la fornicación es pecado, estaba ciego por el pecado, estaba yo completamente esclavizado por el pecado. Hay cristianos inclusive que aún están siendo presos de su pecado. Y Jesús te está diciendo: quiero darte esa luz a través de mi palabra, a través de esa vida, el agua de vida, para que yo no sigas oprimido. Regresamos a Lucas, en Lucas capítulo 4. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Y la última frase que se encuentra en el versículo 18: a poner en libertad a los oprimidos. Esta palabra oprimidos se traduce como tal a personas oprimidas, lastimadas, física y mentalmente, emocionalmente, psicológica y espiritualmente. Personas que sufrieron en algún momento el rechazo de niños. Personas que sufrieron el rechazo cuando estaban casados. Personas que vieron de niños un divorcio, en donde no conocieron a papá, en donde no conocieron a mamá. Ahí seguro se metió un espíritu de rechazo, de miedo, de temor. Atención, un cristiano no puede ser poseído jamás por los demonios, pero de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, sí puede ser influenciado. Y ahí es donde opera el Espíritu Santo para dar libertad en el nombre de Jesús. Dice la Biblia, Hechos capítulo 10, versículo 38. Lo volvemos a leer. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora vamos a Lucas capítulo 4, versículo 33. Y veremos cómo en el nombre de Jesús hay libertad. En el nombre de Jesús, el temor, el verdadero amor, el amor que viene del poder del Espíritu de Dios, echa fuera el temor. No es tiempo ya de seguir jugando a la iglesita y decir: Dios mío, tengo angustia por esto. Es verdad, somos humanos, tenemos emociones. Nuestras emociones están aún en nuestra carne, pero no tenemos que ser controlados por esas emociones. Dice la Biblia, Lucas capítulo 4, verso 33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía, ¿qué dice la Biblia? Un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo, ¿qué dice la Biblia? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Los demonios saben quién es Jesús, el cual mismo describe el apóstol Pablo. El nombre en el cual lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se ha de postrar toda rodilla, porque es el nombre en el cual todos los cristianos somos salvos, en el cual somos libertados, en el cual es el nombre del Hijo de Dios, Jesús el Salvador, en el cual hay perdón, en el cual hay sanidad, en el cual hay restauración. Es el mismo Jesús en el que fue clavado ahí en un madero, una muerte cruenta, sangrienta, sin ningún momento llevado por la situación de rencor o resentimiento. Al contrario, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí, Santo de Dios, comienza también la restauración en tu vida, en el perdón. No puede haber sanidad en tu vida si no hay perdón. No puede haber restauración en tu corazón si no perdonas. No puede haber sanidad en tu vida si no comienzas, si no dejas, si no decides perdonar a tu esposa, a tu esposo, a la persona que te lastimó, a la persona que te hizo un daño.
Dice el versículo 35 de aquí mismo, de Lucas capítulo 4. Y Jesús, ¿qué dice la Biblia? Le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo, ¿qué dice la Biblia? Daño alguno. Verso 36. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Capítulo 6 de Lucas, en el verso 18. Jesús, atendiendo las necesidades de la multitud, también sanó, liberó. Dice el verso 18 del capítulo 6 de Lucas, ¿la tienes? Y a los que habían sido atormentados, a los que habían sido lastimados físicamente, a los que habían sido lastimados mentalmente, a los que habían sido lastimados emocionalmente, es como se traduce esta palabra, atormentado. A los que habían sido atormentados de espíritus inmundos, ¿cómo dice la Biblia? Y alguno dirá: Dios mío, ¿cómo? No puedo yo perdonar a esa persona que me ofendió. Mi padre, alguna persona dirá: mi padre me violó, mi madre me abandonó, ¿cómo la voy a perdonar? El perdón es una decisión. El perdón es también la muestra de que Cristo vive en tu corazón, en tu vida. ¿Es difícil en tu carne? ¿Es difícil? No, no es difícil. Es dificilísimo en tu carne. Sí, porque estás acostumbrado a ¿qué? A hacer las cosas a la venganza. ¿Cómo es posible? Ese muchacho me dijo panzón, patas ambas, ese nada más. Y sabes, comentarios como esos a muchas personas los truncan. A muchas personas les hacen sentirse menos. Mi padre me decía: cállate cada vez que, es un ejemplo, mi padre me decía: cállate cada vez que hablaba. ¿Cómo crees que creció esa persona? ¿Para qué hablo? No me toman en cuenta. Mi papá me dejó. ¿Cómo quieres que me case? A los que han sido atormentados emocionalmente, mujeres que han sido lastimadas por su ex esposo, mujeres que fueron lastimadas, mujeres que Satanás usó a su esposo diciéndoles: inútil, buena para nada, no sirves. Y Pablo describe ese acontecimiento. Maridos, no seas áspero con tu esposa, con tu mujer. Esta palabra aspereza se traduce como: no hagas la vida amarga de la otra o del otro. No amargues la vida de ella. Es como tomar un arma punzocortante y rasgar su corazón. ¿Cómo viven emocionalmente esas personas? Lastimadas. Pero la buena noticia es: Jesús viene a dar sanidad. Y los que habían sido atormentados en espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente, versículo 19, procuraba tocarle, porque poder salía de él. Y la Biblia dice: y sanaban todos. Versículo 2 del capítulo 8 de Lucas. Leemos desde el verso 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. ¿Cómo? Predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido, ¿cómo? Sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 huéspedes, 7 demonios. Juana, versículo 3, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían a sus pies. Capítulo 9, versículo 37, de aquí mismo, de Lucas.
Otro caso de un muchacho endemoniado. Verso 37 del capítulo 9, ¿la tiene usted? Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. He aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y la Biblia dice, y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Verso 40. Y rogué a tus discípulos que le echaran fuera, y la Biblia dice, y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: oh generación, ¿cómo? Hermano, en la fe, el mundo espiritual existe, los demonios existen. Satanás viene a matar, a robar, a destruir. Él no está jugando a la iglesita. Él literalmente quiere destruirte, quiere hacerte pensar que no sirves para nada, quiere hacerte pensar que eres un fracasado, quiere hacerte pensar que tu pasado aún está contigo. Pero la palabra de Dios, fiel es Dios. Primera de Juan dice que si confesamos nuestros pecados, fiel es Dios para perdonarnos, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Sigue hablando la palabra de Dios. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Versículo 42. Y mientras se acercaba al muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús, dice la Biblia, ¿qué hizo Jesús? Reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Hay libertad en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra de Dios. No soy yo, es el Señor Jesucristo. Él es quien viene a dar libertad a los cautivos. Su nombre es real, Jesús es real. Él es el Salvador. Lucas capítulo 4 versículo 19, la Biblia dice: a predicar el año agradable del Señor. Leyendo él lo que se describía en el libro de Isaías. Esta palabra agradable significa aceptable, edad, tiempo, es decir, era el tiempo de predicar. Hoy es el tiempo de predicar, hoy es el tiempo de sanar, hoy es el tiempo de que el Espíritu Santo te restaure, hoy es el tiempo de que ya botes el pecado, no más para el pecado. No más derechos legales, no más concesiones para el enemigo. El Mesías predicaría la edad o el tiempo de la salvación. Vayamos a segundo libro, la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 2, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día ¿de qué? De salvación te he socorrido. ¿Por qué tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? Dice el mismo Dios, el mismo Señor, el Dios vivo: no le tengas miedo al hombre, ten miedo al que tiene poder de quitar la vida. En nuestras emociones, en nuestros pensamientos, seguro un espíritu de intimidación quiere oprimirte, decirte: mañana lo vas a perder todo. Nunca he visto un justo desamparado, dijo Job. Nunca he visto a alguien que esté mendigando pan, dijo Job, inspirado por el Espíritu Santo. Y si de verdad crees que en Dios todo lo podemos, acerquémonos amplia y confiadamente, Hebreos dice, al trono de gracia. Ayer fornicaste, antier robaste, abortaste. Hay perdón en la sangre de Cristo, hay restauración en la sangre de Cristo, hay libertad en la sangre de Cristo. Él vino a dar libertad a los cautivos, a los presos de corazón. Jesús es Dios por sobre todas las cosas. Dice la misma palabra de Dios. Él no leyó todo el versículo de Isaías porque lo demás se refiere a los tiempos finales. Lucas capítulo 4 versículo 20. Dice la Biblia: y enrollando el libro, lo dio al ministro
Y la Biblia dice, se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿qué decían? ¿No es este el hijo de José? ¿No es Jesús el que te puede dar salud espiritual? ¿No es Jesús el que te puede dar libertad? Pregunto. ¿No es Jesús el que puede arrancar de tu corazón, a través de la oración, a través de la comunión, la desesperanza, la tristeza, la angustia, el desespero? Es tiempo de que de verdad el cristiano crea que hay poder en el nombre del Señor Jesucristo, pero no algo como místico, sino de verdad a través de la oración identificarme con el Padre, con el único Dios vivo. Al identificarme con Él, sé que soy hecho hijo de Dios. Juan capítulo 1 versículo 12, que la sangre de Cristo me ha limpiado. Si es cierto, habrá momentos en este planeta con tentaciones, con adversidades, con temores, con cosas que el mundo, con acechanzas, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es tiempo de madurar. Tristemente, bueno o malo, algunas adversidades nos ayudan a madurar. Es tiempo de creer que Jesús es Dios. Es tiempo de que la palabra de Dios transforme nuestro entendimiento. Que conozcamos su voluntad, que es santa, agradable y perfecta. Dice en el versículo 21, comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esta palabra, hoy, es muy importante, pues el pueblo pensaba que el Mesías vendría algún tiempo futuro, lejano, y jamás se imaginaron que Jesús estaba frente a ellos. Como hoy el Espíritu Santo te dice: Jesús quiere sanarte, quiere libertarte. En Juan capítulo 4, la Biblia dice, en el verso 25, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Versículo 25, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Santo hermano en la fe, persona que nos visitas, ¿cómo está tu condición hoy delante de Dios espiritualmente? ¿Estás pensando que en algún momento el fracaso inundará tu vida? ¿Estás pensando que porque tienes ya más de 70 años ya no hay esperanza para tu vida? ¿Estás pensando que hoy, porque en algún momento de tu vida pensaste que el fracaso en tu matrimonio volvería a suceder en tu vida? La respuesta es: en Cristo somos nuevas criaturas. En Cristo hay sanidad, en Cristo hay restauración, en Cristo hay esperanza. Y Jesús dijo: hoy es ese día. ¿No quisieras en esta noche decirle a Jesús: te entrego mi angustia, te entrego mis temores, las depresiones, los recuerdos, el desespero? Jesús vino a dar libertad. Jesús vino y con el poder de su sangre nos ha dado vida eterna. Hoy no quisieras romper con tu pasado. Hoy no quisieras decirle: Jesús, soy libre en tu nombre. Hoy creo que el poder del Espíritu Santo me ha dado libertad. He nacido para vencer, porque tu palabra dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir me separarán del amor de Dios. Pero créele a Dios. Él es el que recompensa, el que galardona. Él es el que quiere darte libertad. Jesús, el Hijo de Dios. Yo soy la luz que vino a este mundo, dice el Señor Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Bienaventurados aquellos que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Dichosos aquellos, dice la palabra de Dios. Y hoy es tiempo que comiences viviendo la libertad en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor y Dios, hoy en esta tarde, sigues hablando a mi vida. Hoy tengo la disposición de ponerme a cuentas primero contigo. Ciertamente he vivido para el pecado. Muchos de nosotros no hemos comprobado esa paz sobrenatural que tu Espíritu Santo ofrece, porque aún hemos concesionado los derechos a la carne. Hoy, Señor, nos arrepentimos. Hoy en este día creemos que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos. Estamos convencidos, creyendo en nuestro corazón, y confesamos hoy con nuestra boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos. Hoy, Señor, queremos encontrarnos completamente contigo. Si hoy tú no conoces a Jesús, el Señor Jesús te dice: ven a mí. Hay personas que han estado esclavizadas en el dolor, con traumas del pasado, creyéndose las burlas, la burla que el enemigo les hizo en algún momento. Hoy en esta noche, ¿no quisieras entregarle la culpa, el dolor, el miedo, la angustia, el desespero? ¿No quisieras decirle: Jesús, llevo años con miedo, con temores? Tengo miedo a las enfermedades. Tengo los recuerdos de mi padre o de mi madre. Tengo recuerdos de mis hermanos. Hoy quiero entregarte toda la culpa. Quiero entregarte el dolor. Quiero entregarte inclusive hasta la amargura, el resentimiento, el rencor. Quiero ser sano en tu nombre, Jesús. Y si hoy, como un paso de fe, quieres hacerlo, yo te pido, de ahí en tu lugar, con tus ojos cerrados, ponte en pie. Ponte en pie, hijo. Ponte en pie, hija. Hay personas que están viviendo en el pasado, con miedo al futuro, lastimados por su cónyuge, en angustia, con miedos, con temores, con desespero. Hoy entrégaselos a Jesús. Llora tu pena, hijo. Llora tu aflicción, hija. Entrégasela a Jesús. Hoy es tiempo, hoy es el día de vivir en libertad. Porque ningún soldado puede ir a la guerra estando herido. Y Dios quiere sanarte, restaurarte, porque la vida en este planeta es una guerra. Y es una gran verdad. Hemos vencido en el nombre de Jesús. Pero hay que creerle. Ponte en pie. Ponte en pie, hijo. Ponte en pie, hija. Levanta tus manitas. Levanta tus manitas, habla con papá Dios. Habla con papá Dios. Levanta tus manos. Acuérdate que podemos tener nosotros control sobre nosotros mismos y dejar que el Espíritu Santo nos sane, nos restaure. Señor, te entrego mi culpa. Dile, hija, he
pecado contra el cielo, he pecado contra ti, pero hoy creo que la sangre de Cristo me lava, me limpia. Hoy creo que hay perdón en la sangre de Cristo. Levanta tus manos. Ponte a cuentas con Dios. Oh Dios, en el nombre de Jesús, yo oro a ti, Padre, para que tu Espíritu Santo sane, restaure. Yo oro a ti, Padre, en el nombre de Jesús, para que tú rompas las cadenas, recuerdos del pasado. Yo oro a ti, Padre, en el nombre de Jesús, en ese precioso nombre en el cual hay salvación. Que tú des libertad, que tú sanes, que tú restaures. No dejes de orar, no dejes de orar. Aquí estamos. Espíritu, ven, Señor, en el nombre, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Dice la palabra de Dios en la boca del Señor Jesucristo: el que ama, el que a mí me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y Jesús dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, no tengas miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amas, regocíjate, porque he dicho: voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora yo te digo, antes que suceda,
Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanece en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Padre, muchas gracias por esa libertad en Cristo Jesús. Gracias porque podemos levantar las manos y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias porque creo que en tu palabra es verdad. Habla mi espíritu, me da vida. Gracias, Jesús, porque tu amor verdadero ha echado fuera el temor, la angustia, el desespero, la incertidumbre. Hoy creo que no solamente tu Padre eres mi Señor y mi Dios, sino que tienes planes, propósitos. Y estoy seguro que ni lo alto ni lo profundo, ni ángeles ni principados me separarán del amor de Dios. Antes, en todas estas cosas, soy más que vencedor en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios.